Porque tenemos al motivador José Bretón con nosotros esta mañana para poder aportar las herramientas de ese manejo del estrés en los padres frente al año escolar que ha venido tan irregular, pero evidentemente con la oportunidad de nuevas tecnologías a implementar. Adelante, buen día, licenciado Bretón, ¿cómo está? Hola, muy buen día, Karina, un gusto estar contigo y con todo el equipo de esta mañana. Sí, realmente toda la planificación o el cambio que ha habido en la forma de interactuar con los familiares, con lo que tiene que ver con la parte de educación, nos obliga a tener diferentes perspectivas en cuanto a la forma de actuar y estar con la familia. Quiero decir 3 puntos relevantes que pueden ser tomados en consideración para que fluya, para que sea mucho más efectivo. El primero tiene que ver con aceptación. Posiblemente eso puede llamar un poquito la atención porque no viene como rápidamente al tapete. Pero sí, lo primero es entrar en un proceso de aceptar de que este nuevo sistema, esta nueva forma de trabajar con los niños ha cambiado y sobre todo no podemos sustituirla, no podemos hacer nada para que sea diferente. Entonces, ese proceso de aceptación nos da a nosotros la paz, nos da la energía necesaria para entrar en un proceso de entender que vamos focalizados a trabajar en esa dirección, que no hay otra alternativa, que no ha sido simplemente porque a alguien se le ha ocurrido o ha querido, es la naturaleza, cualquier explicación que usted le quiera dar, que estamos imbuidos en todo este virus que nos está atacando, digámoslo así. Entonces lo primero es aceptar esta nueva realidad, es entrar en un proceso de decir sí, acepto que en noviembre comenzarán las clases de forma distinta. Acepto que voy a tener diferente forma de educar a mi hijo. Acepto que tengo que jugar un rol distinto a lo que jugué en años anteriores. Acepto que tengo que jugar un rol que tal vez nunca he jugado porque tal vez no me es fácil sentarme a hacer una tarea con un hijo. Entonces, ese proceso es bello porque nos potencializa, nos da la particularidad de poder entender un poco más, de entregarnos a esta nueva realidad que estamos viviendo. La segunda que quiero enfatizar tiene que ver con la parte de planificación. Así como nos tomó de sorpresa en abril toda la cuarentena, en marzo-abril, ahora ya estamos un poquito más adecuados, ya la entendemos un poco más, pero sobre todo tenemos fechas que nos hacen ver que las cosas sucederán en un periodo determinado, es decir, hasta el 2 de noviembre. Entonces, planificarnos en este sentido tiene que ver cómo voy a manejar mi tiempo, hacer una distribución de cómo puede ser ese elemento. Tengo también que considerar con qué cuento y con qué no cuento para que sea mucho más fluido el proceso. Necesito sentarme así con una taza de café en la mano, sentarme a pensar un poco y de manera sencillita escribir cuáles son esas actividades que necesito hacer a qué horas voy a compartir con mi hijo o lo voy a acompañar en el proceso, cómo vamos nosotros a hacer un calendario de actividades diarios y semanales que nos permita a toda la familia estar un poquito, tener una mejor distribución del tiempo y saber qué hace qué persona en qué momento. Repito que esto es sencillo, esto es con un lápiz, una hoja en blanco y decir de 8 a 10 hago esto, de 10 a 12 tengo que hacer supermercado los miércoles para decir cosas. Nos gustaría, licenciado Bretón, que se quede con nosotros para que juntos veamos la perspectiva del otro lado de la moneda de esa aceptación que usted presenta como un primer y necesario paso para esta nueva pandémica realidad. Vamos a ver el lado de la ansiedad desde las calles del Distrito Nacional para luego comentar al respecto. Listo. ¿Qué es la ansiedad? Más o menos. ¿Qué idea tienes de la ansiedad? Bueno, cuando uno quiere comer algo, como cuando uno quiere comer algo. ¿Y tú te has sentido así, ansiosa? Sí. ¿Y cómo tú reaccionas cuando sientes ansiedad? Bueno, si hay algo en la cocina, por ejemplo, si nos basamos en alimentos, pues busco algo muy sencillo, como con fleo, cosas así. Y en el caso de la ansiedad en sentido general, por último ya, ¿cómo tú la solucionas cuando la sientes? Bueno, depende, porque yo para mí creo que hay diferentes tipos de ansiedad, como digo, por alimento o algo que pase, no sé. Si nos vamos al ámbito general, puede ser
bueno, no sé cómo explicarte bien. Bueno, si es de comida uno come. Sí, exacto, a veces, por lo menos yo lo hago a veces, no siempre. Perfecto. ¿El nombre es suyo? Nildi. Gracias, Nilio, muy amable. Una preguntita. Salud. ¿Sabe usted qué es la ansiedad? La ansiedad es como cuando una persona está inquieta, a mi entender. Eso pienso. ¿Usted se ha sentido ansiosa? Todos nos sentimos ansiosos en un determinado momento, es algo normal del ser humano. Sí. ¿Y cómo usted reacciona, según recuerda, cuando ha tenido esa experiencia? Bueno, es algo que muchas veces uno trata de controlarlo, pero el que no lo conoce, eso, que es una ansiedad, no lo controla y puede tener serios problemas. Y finalmente, ¿qué ha hecho para solucionarlo cuando lo ha sentido? Bueno, yo trato de relajarme, de respirar, porque eso contribuye tiene que ver con la misma depresión, la ansiedad muchas veces. ¿El nombre es suyo? Victoria. Muchas gracias, Victoria, muy amable. ¿Conoce usted qué es la ansiedad? Claro, ¿Te ha sentido ansioso? sí, algunas veces. ¿Y cómo reacciona cuando has tenido esa experiencia? Bueno, quizá tratando de controlar con algo, haciendo algo que me quite eso. ¿Y cómo tú lo has solucionado cuando te sientes ansioso? Es que la ansiedad puede ser distintas cosas. A veces uno se siente ansioso por algo que no puede hacer en el momento, a veces se siente ansioso porque quiere comer algo que no puede hacer en el momento. ¿Y qué es recomendable ante esa impotencia? Bueno, no sé, cada quien tiene una solución diferente para eso, entiendo yo. ¿Es así? ¿El nombre es suyo? Julio Ortiz. Gracias, Julio, muy amable. ¿Tienen conocimiento de qué es la ansiedad? Oh, pero la ansiedad es cualquier cosa, de un dulcito, hasta de sal. ¿Verdad? Es ansiedad. ¿Y usted ha sentido ansiedad? Sí, señor. ¿Y cómo reacciona cuando se siente ansioso? No, yo sufro de azúcar. Cuando me da ansiedad, yo compro un refresquito de los pequeños, no de los grandes, me doy dos traguitos, o cojo un chin de azúcar en la boca, ya la ansiedad se fue, no agrupación. ¿Y si no tiene eso cerca, entonces cómo la maneja la ansiedad? Me siento bien. Okay. Esa es su solución, buscar esa cosita que usted necesita ahí. ¿El nombre es suyo, caballero? Me llaman Roque. Roque, un placer. Amén, gracias. Tenga buen día. Vaya bien. Okay. Ahí veíamos una perspectiva de la ansiedad que más que un estado del ánimo trastornado, también es una patología, una enfermedad que puede ser derivada de la depresión. Licenciado Bretón, ¿cómo manejar la ansiedad en estos tiempos, sobre todo en la perspectiva de los padres? Cierto. Me gustó lo que decía Victoria, todos hemos sentido de alguna forma ansiedad. Es una forma de no tener seguridad del futuro. Es un proceso natural humano que en algún momento uno dice, wow, ¿cómo quisiera yo tener el control de lo que va a pasar y que pasara de la forma que yo quisiera? Entonces, mirar la ansiedad o trabajar es primero entender que es un proceso que se da natural en el ser humano, pero sobre todo entendiendo, después de esto, separando qué puedo hacer, qué está bajo mi control y qué no está bajo mi control. Es decir, entrar en un proceso de entender qué puedo yo hacer y qué puedo yo lograr cambiar. A diferencia de entender qué cosas yo no puedo hacer y por lo cual no es necesario entrar en un proceso meramente de ansiedad. Es el ejemplo, por ejemplo, del proceso que estamos viviendo con la cuarentena, que estamos todos teniendo horas en la casa y, por ejemplo, la parte de los padres ahora con los niños dentro de ella. Hay una parte que tiene que ver que no puede cambiarse, que no puede ser distinta. Entonces necesitamos entender que ese es un elemento por el cual no debo de preocuparme, sino más bien ocuparme de cómo tener una convivencia, cómo hacer productiva esas horas en la casa. Entonces la ansiedad per se tiene mucho que ver con esa necesidad de controlar variables, de querer que sucedan las cosas tal cual yo quiero y de la forma que quiero, pero sobre todo entender y ver que no todas están a mi alcance y por lo tanto simplemente tengo que entrar en un proceso más que todo de ocuparme y de aceptar los contextos que se están viviendo y en este caso es bastante evidente de que no podemos hacer otra cosa que aprender a ser profesores, aprender a ser tutores, aunque a primera instancia pudiésemos pensar que nunca tenemos esa habilidad. Vamos a ver cómo vamos desarrollándola, aunque sea poquito a poquito, y sobre todo vamos a encantarnos y a ver cosas nuevas de nuestros hijos que no habíamos tenido la oportunidad de conocer ni de tener día a día con ellos. Muchísimas gracias, Bretón, motivador, Gracias un hombre que sabe de estas cosas, sabe cómo manejar estos temas y cómo ayudarnos a vivir una cotidianidad que es nueva para todos nosotros.